Buenas noches, estamos una vez más con ustedes en este podcast Teológico. Les damos la bienvenida a todos ustedes, los que nos están viendo en esta noche maravillosa. Hoy vamos a tener un tema súper bueno, un tema bastante controversial. Y pues en la historia de la Biblia siempre se ha buscado como igualar a Dios y a Satanás, ¿no? Siempre nos han intentado mostrar que Dios es toda la parte buena y Satanás es toda la parte mala. Pero pues hoy vamos a tratar de trabajar un poco ese tema. Vamos a tratar de buscar como una respuesta a lo que conocemos como la lucha del bien contra el mal. Entonces, para ello vamos a hacernos una pregunta. ¿Es esto lo que nos enseña la Biblia? Es decir, ¿es esto lo que nos enseña la Biblia de que hay una lucha entre el bien y el mal? ¿Y qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre este tema tan complejo? Y es que además de esto, como creyentes se nos ha enseñado generalmente que Satanás es nuestro adversario o el adversario de Dios en este caso. Este serafín querubín, como lo leemos en Isaías 14, que me permito leer aquí los versículos, dice, Isaías 14, 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. Bueno, vemos aquí este pasaje que nos da luces más o menos de lo que esta noche vamos a hablar. Fue originalmente Lucifer y se dice que fue el más glorioso de los ángeles, pero que por su gran orgullo y anhelo de ser como el Altísimo se rebeló contra Dios y que se propuso ser incluso como Dios mismo, lo que le acarreó la expulsión del cielo junto a la tercera parte de los ángeles. Esto lo vemos en la Biblia, ¿no? Lo dice el libro de Apocalipsis. Esto generó dos reinos, uno en el cielo donde permanecen los ángeles y el otro en el infierno donde están los demonios que luchan una y otra vez. Incluso se habla de un Satanás escrito con una horrible apariencia, con cuernos y pezuña e incluso con un tridente, así tipo Hollywood. Bueno, yo también he escuchado esa historia y por eso quiero hacer una pregunta. Esto que se acaba de mencionar de la apariencia de Dios y de la revelación de Lucifer, ¿está en la Biblia? Bueno, empecemos a corregir algunas cosas o a aclararlas un poco más. Primero, la Biblia nunca nos presenta a nosotros una lucha del bien contra el mal, siendo Dios el representante del bien y el diablo el representante del mal. Eso no lo presenta la Biblia. La Biblia nos habla de Satanás, ¿sí? Nunca nos dice que tiene una apariencia horrible, que tiene un tridente, que tiene cuernos, que tiene una cola. Eso surge más de la mitología pagana, que luego se va a absorber tardíamente en la tradición cristiana, pero que nunca hay un versículo bíblico que nos va a definir, ¿sí?, que Satanás tiene ese tipo de apariencia. No va a encontrar nunca allí, escrito Sí, así tal cual. Exacto. No. Pueden leer la Biblia, buscarlo y nunca lo van a encontrar. Sí, porque no hay una descripción física, ni siquiera hay una descripción física de Satanás, tanto como se usa a veces en el libro de Isaías o en el texto que acabamos de leer. Se le menciona como un querubín, ¿sí?, de resplandor impresionante. Tampoco se llama Lucifer, es importante tener eso presente. Eso va a surgir de la idea de la Vulgata, que luego se asume como un nombre propio. También es importante tener presente que Satanás no es el adversario, el enemigo primario de Dios, que está casi a la igualdad de Dios, sino que todo el contrario. Si nosotros vamos al libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12, vamos a encontrar a un Satanás que se mueve en el mundo, pero que debe rendirle cuentas a Dios, que está sujeto a una soberanía de Dios. Entonces, en este sentido, la Biblia no nos va a presentar, especialmente en el Antiguo Testamento, a un Satanás rival de poder con Dios. Y es importante tener eso presente. Bueno, eso me recuerda a una película muy conocida. Se llama Constantine, creo, la película, y habla más o menos de eso. Creo que más o menos, no toda la película habla sobre que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y precisamente es la lucha por las almas humanas, o sea, ¿quién gana más almas? Entonces, pues la verdad este tipo
de idea viene de muchas películas, ¿no? De muchas series que reflejan a Satanás como un ser superpoderoso, que incluso es igual a Dios, que tiene esas mismas características de Dios, que está en todas partes, que todo lo sabe, que todo lo ve. Pero pues creo que toca empezar a aclarar un poco eso, ¿no? Porque sabemos que Dios es quien crea, ¿cierto? Todo eso. Y de Dios pertenece hasta donde sabemos el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Entonces toca empezar como a orientar un poco eso. Claro que sí. Bueno, mucha de la teología medieval e incluso la actual parte de esa idea, ¿no? De que esa lucha entre los demonios y los ángeles, además textos como el de Efesios 6, 11 y 12, que nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, para dar fe de que sí hay una lucha entre los demonios y los ángeles. Bueno, yo aquí quiero preguntar, porque pues en esta lucha, ahí parece que estamos nosotros incluidos, ¿no? Porque dice que no tenemos, o sea, está incluyendo a los creyentes. Claro que sí, exacto, la humanidad, pero entonces, como siempre decimos, hay que leer más, no solo una parte de la Biblia, no solo unos versículos, sino que Efesios 6, más adelante, después del versículo 12, nos va a hablar de la armadura de Dios y nos va a decir que nosotros estamos revestidos de la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo, ¿sí? No para ir a combate, eso es algo muy importante que tener claro. Ahora, cuando Efesios habla de todos estos entes, no los está definiendo como demonios, sino los está definiendo como un bando. Porque nosotros tenemos la idea, o nos han enseñado en la tradición, que está Dios en el cielo con sus ángeles y luego está el demonio con Satanás, con sus demonios en el infierno, y que de vez en cuando salen a atacar a la humanidad y los ángeles vienen a intervenir y hay una guerra muy tipo películas, muy tipo anime, que está luchando por nuestro bienestar, pero la Biblia no nos habla de eso, la Biblia nos habla de que hay una lucha, pero tiene que ver más con el concepto de la corrupción y todos estos seres que se mencionan parece pertenecer más a lo que se va a conocer como el concilio divino. Eso es un tema muy interesante que vale la pena y que creo que en internet podemos encontrarlo, sobre todo hay videos de Project Biblia que nos hablan más específicamente de ese tema, los invito a que puedan profundizar ahí, que es magnífico, donde vamos a encontrar que estos seres todos están sujetos a la soberanía de Dios y algunos de ellos se corrompen y se alejan de Dios desde esta perspectiva de lo sobrenatural y que estos seres corruptos buscan corromper a la humanidad. Pero estos seres no son rivales de Dios ni están al mismo nivel de Dios, sino que están sujetos a la soberanía de Dios. Y es importante tenerlo eso muy presente. Sí, lo otro es que, o sea, estamos hablando de entes espirituales y nosotros somos, obviamente, carne y hueso. Quedaría como muy difícil y muy desigual un tipo de lucha como esta, ¿no? Exacto, es que aquí tendríamos que tener muy claro este concepto de que, como estamos hablando hoy, es la lucha del bien y el mal, ¿cierto? Y partimos de ahí, la idea de que hay dos bandos, de que el bien siempre está en un equilibrio del mal, como esta película de Constantine y muchas otras películas, donde supuestamente es casi un equilibrio donde si el mal llega a tomar un poco de fuerza, arrasa contra el bien, ¿sí? Y esto suena muy interesante, es un buen guión de una película, de una serie, pero la Biblia nunca menciona eso. Porque no hay un equilibrio entre el bien y el mal, ambas cosas están sujetos a la soberanía de Dios. Y estos seres que se han alejado y están en las tinieblas son seres representantes del caos, que buscan la corrupción de la humanidad, buscan corromper a la humanidad como tal, desde la perspectiva de los escritores bíblicos, que es importante tenerlo claro. Pero no se trata en ningún momento en que nosotros somos los representantes del bien y que tenemos que luchar contra estos seres para poder que el mal no logre ganar. Esto no funciona así en la Biblia. Igual no habría forma de ganar tampoco. Sí, no creo. Espere, pastor, que me perdí en este punto. ¿Qué trata de decir? O sea, entiendo que los ángeles y los demonios no son razas, sino títulos, ¿sí? Que los ángeles, su significado es como mensajero, ¿cierto? Y significa una raza concreta. Y según investigué, demonio es un término que deriva de la palabra griega daimon, que significa ser sobrenatural o espíritu, que para los griegos incluso puede ser bueno o malo. Exacto, o sea, ¿cuál es el imaginario que está en los creyentes cristianos? Está Dios con todas sus huestes celestiales en el cielo. Uno de estos miembros, que es un serafín o un querubín, dependiendo del texto,
del que se esté leyendo, se rebela y desea alcanzar el trono de Dios y por lo tanto es expulsado, ¿cierto? Con una tercera parte de los ángeles, según también se entiende desde una lectura de Apocalipsis y algunos textos apócrifos. Luego estos seres pierden su apariencia angelical y se transforman en una especie de monstruos o criaturas poco más feas y se le da el título de demonios. Entonces se piensa que hay un imaginario en el reino del cielo. Están los ángeles de bata blanca, alas blancas, cabello rubio, ojos azules. Y luego están los demonios, criaturas de garras, pezuñas, cuernos y cola, como si fueran dos tipos de razas totalmente diferentes. Y cada uno de ellos va a tener una jerarquía, de los más poderosos hasta los más débiles, igualmente en el infierno. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia en ningún momento trata ese tipo de temas. Incluso llamar a los ángeles como si fueran una raza está mal dicho o mal usado, tú bien lo has dicho. Ángeles es una palabra que es un título y se le aplica tanto a seres celestiales como a personas. En la Biblia encontramos personas que se les llama mensajeros, ¿sí? Sí. Y el Apocalipsis dice a los 7 ángeles que están en las iglesias y se sabe, y hay muchos expertos que han hablado de que se hablan de los pastores que están en las iglesias, los que están al frente de las comunidades. Entonces, la palabra ángel es un título, igual que la palabra demonio. Nosotros asumimos que la palabra demonio son criaturas de garras y cuernos, pero la palabra daimon es tomado de la terminología griega y significa espíritus o seres sobrenaturales que podían ser dentro de la literatura griega entes buenos o entes malos. Entonces, eso es importante también tenerlo muy claro. No se hablan de razas, ¿sí? No existe la raza de los ángeles, la raza de los demonios, sino que son títulos que hay en ellos. ¿Listo? Bueno, eso nos da un poco más de claridad sobre que Dios no tiene adversarios, ¿cierto? Dios es soberano y esa soberanía implica eso, que Él ejerce control sobre todo. Control sobre el bien, control sobre el mal, control sobre todos estos seres celestiales. Dios es soberano en todo lo que nosotros vemos, deseamos, en todo lo que está a nuestro alrededor. La soberanía de Dios es equivalente al señorío de Dios, porque Dios es el soberano de toda la creación. Así como lo dice el Salmo 135:6, me permito leerlo. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios lo controla todo y en sus manos está tanto lo bueno como lo malo. Exacto, antes de ahí, abreviarlo un poco más, o sea, es importante tenerlo presente porque la Biblia habla de que Dios es soberano. Yo les invitaría a que lean el libro de Isaías. Isaías es espectacular. Tómense en la tarea, es un poco largo, son 66 capítulos, pero vale la pena leerlo, la verdad, sobre todo los últimos capítulos, porque en los últimos capítulos vamos a encontrar un monoteísmo muy marcado de Dios, donde Dios se presenta como el que lo hace todo, tanto el bien como el mal, y que están sujetos a la voluntad de Dios. Todos estos seres que se han corrompido en esta perspectiva de lo sobrenatural en la Biblia, todos estos seres que se han alejado de la voluntad y viven en las tinieblas también están sometidos a la soberanía de Dios y es importante tenerlo también muy claro ahí. Sí, y esto, pastor, lo que usted acaba de decir es algo de que si nos damos la tarea de leer este libro tan maravilloso, comenzamos a entender y a comprender, porque para muchos no cabe de que Dios también sea el creador del mal, como usted lo acaba de decir. Hemos de pronto tenido en nuestro imaginario de que Dios es solamente lo bonito, las bendiciones y estas cosas, pero no nos imaginamos a un Dios que genere de pronto este tipo de caos también, ¿cierto? Entonces nos hemos quedado con eso. Pero qué bien, entonces hay que desvirtuar muchas cosas, ¿no? Lo que se entiende es que, o sea, no existe, hay que primero que todo sacar de nuestra imaginación, de nuestras creencias, de lo que nos han enseñado. Aquí hay que desaprender eso de que no existe tal lucha entre Dios y Satanás, o entre el bien y el mal como lo hemos aprendido. Tampoco de que el diablo sea el adversario de Dios, tampoco que Satanás o los ángeles tengan esta fisonomía, esta fisonomía que se la hemos atribuido a lo que decíamos ahorita, películas, series y todas estas cosas, y que entre más modernas las series o las películas, más maquiavélicos se ve los entes demoníacos. Y tampoco, nosotros hay que desvirtuar todas estas cosas. Sin embargo,
¿Por qué se ha enseñado así en las iglesias hasta ahora, pastor? O sea, hay que entender, yo sí quisiera saber eso, ¿por qué a la mayoría, si nosotros le preguntamos a hoy a un hermano o una hermana de otra denominación, cómo se imagina que es el diablo, cómo se imagina de dónde proviene el mal, nos va a dar puntualmente, el diablo es así feo, los demonios son así feos, el ángel es lindo, Dios solamente obra el bien, y el mal le corresponde a Satanás? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos más de tradición, ¿sí? Hay que reconocer y es una realidad. Hace poco se hizo una encuesta en Estados Unidos, porque hay que mencionarlo, pues en Estados Unidos a veces se preocupan más de este tipo de temas, en Latinoamérica casi no. Y en Estados Unidos hizo una encuesta sobre cuántas personas leen la Biblia a diario, ¿sí? Y al final de la encuesta se determinó que solo el 9% del pueblo norteamericano lee la Biblia a diario. Sí, eso es una pequeña cantidad de personas que realmente estudian la palabra y eso está incluyendo a líderes y pastores. Una estadística triste. Sí, es una estadística triste, la verdad, y no podríamos imaginar cómo pasa en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que muchos líderes y pastores no leen la Biblia y no la estudian en el sentido de simplemente leer algún texto bíblico, sino de profundizar sus temas y analizarlo a través de otros elementos, de otros libros que nos ayuden a profundizar en las temáticas. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la gente repite porque otros ya se los han dicho. Entonces yo lo enseño porque a mí me lo enseñó así mi pastor y el pastor de su pastor se lo enseñó de esta manera. Entonces, pocas veces entramos a profundizar sobre la idea de lo que representa obviamente ciertos temas. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre o la tradición de celebrar las Navidades en diciembre, ¿cierto? Porque reconocemos el nacimiento de Jesús, pero ya es un hecho y es muy pocas las personas que hoy sostienen que Jesús nació en diciembre. Sabemos que Jesús nació más o menos en abril. Sin embargo, nuestra tradición es seguir celebrando diciembre, la Navidad. Eso pasa exactamente con la idea de la lucha entre el bien y el mal. La Biblia en ningún lado dice que Satanás es el único enemigo que tiene Dios. Si nosotros vamos al texto de la Biblia, por ejemplo, tenemos la serpiente de Génesis, ¿sí? Que también es una criatura que se revela a Dios. Tenemos a los Grigori, a los ángeles que se revelan en Génesis 6, que también se revelan ante Dios. Tenemos el Satanás que se revela contra Dios. Luego tenemos a los Tanín, que son Leviatán y Behemoth, que ese es un tema que también vamos a compartir con ustedes, que también se rebelan contra Dios. Entonces, no hay un solo enemigo, porque nosotros tenemos la idea de Satanás en su trono diabólico, haciéndole frente, pero esto no es gratuito. Esto viene desde una teología que se toma de la idea que hay entre el bien y el mal, que se necesita un representante del mal, y eso sí está muy presente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Satanás sí toma un protagonismo mucho más activo. Sin embargo, este Satanás que toma un protagonismo más activo no es el enemigo directo de Dios, es un representante del mal que está funcionando en ese tiempo de Jesús. O sea, Jesús necesita y está en este momento enfrentando poderes espirituales, por eso hace las liberaciones y todo este proceso entre su ministerio. Y quien se le presenta a Jesús terrenal como ese obstáculo es Satanás, pero eso no hace que él se convierta en el enemigo primario o el representante del mal contra Dios mismo. No sé si me hago entender en esto y soy repetitivo en esto porque es importante. Nosotros muchas veces en nuestro imaginario creemos que Satanás tiene casi el mismo poder que Dios. No, y es imposible. La Biblia, la única soberanía se la da a Dios. El único que tiene la autoridad sobre todas las cosas es Dios. Satanás simplemente es un representante del caos, como lo hace los ángeles caídos, o como lo hace la serpiente del Génesis, o como lo van a hacer los Tanín. Él es uno más que simplemente representa el caos. Eso es importante, uno más. Bueno, pero en el libro de Revelaciones no se menciona que la lucha final es entre Dios y los demonios. Incluso se sabe que el arcángel Miguel lucha contra el mismo Satanás. Lo leemos en Apocalipsis 22. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Exacto, el libro de Apocalipsis nos narra lo que se entiende como el juicio de los tiempos finales desde la literatura apocalíptica. Sin embargo, me voy a centrar en lo que se conoce como el mito del combate, que aparece en esta lucha que acabas de mencionar de Miguel contra el dragón, ¿cierto? Y que a diferencia de lo que se ha enseñado, no tiene que ver directamente con esta idea de Satanás, ni siquiera con la serpiente del Génesis. ¿Listo? Para que veamos esto y no digan que de pronto uno se lo está inventando, miremos dos paralelos que nos ayudan a entender eso. El primero es la descripción del dragón de Apocalipsis 12. Se le menciona con 7 cabezas. ¿Sí? Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros nunca encontramos que Satanás se le representa con 7 cabezas. ¿Sí? No dice es un serafín de 7 cabezas. Que cuando nosotros vamos a Génesis tampoco se representa a esta serpiente como una serpiente de 7 cabezas. Sin embargo, nosotros vamos al Salmo 74:14, que los invito a que lo lean en sus casas, van a encontrar la descripción del Leviatán como una serpiente con varias cabezas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar ese paralelo de ese dragón de 7 cabezas con Leviatán, este Tanín de 7 cabezas. También vamos a encontrar la descripción que se hace en Isaías 27:1, que dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente que huye, al Leviatán la serpiente que se enreda, y matará al dragón que está en el mar. ¿Dónde en la Biblia a Satanás se le presenta como un dragón? ¿Dónde dice Satanás es un dragón? No, la Biblia habla que es un serafín y es un querubín. Y los serafines y los querubines jamás son asemejados a un dragón. Tienen unas apariencias completamente diferentes, que sería bastante interesante también en algún momento tocar ese tema sobre la apariencia que tiene un serafín y que tiene un querubín, pero no son dragones. Sin embargo, al Leviatán sí se le representa, y léanse Job 41:42, que se hace una descripción del Leviatán y se le presenta como un dragón. Entonces este dragón que va a enfrentar Miguel no es otro que Leviatán. ¿Sí? No Satanás como nosotros lo pensamos. Ahora, sí, hay un tercer punto que es más complejo, y es que el texto que acabas de leer dice que él es llamado el diablo y Satanás, el cual corrompe al mundo entero. Y claro, cuando uno lee esto a primera vista dice, pero mire que ahí dice que es Satanás, pero olvidamos de nuevo que la palabra diablo y Satanás no son nombres, son títulos. ¿Sí? Que recordemos que la palabra diablo viene del término griego diabolos, que significa espíritu sobrenatural, y la palabra Satanás significa acusador o adversario. Entonces, que a Leviatán en Apocalipsis se le llama ese espíritu sobrenatural que está siendo un adversario en contra de Miguel, no el nombre propio de Satanás. ¿Sí? Y eso es importante, el estudio y el conocimiento de las lenguas hebreas y griegas para poder comprender eso. Bueno, hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido que la lucha del bien contra el mal no es como nos lo han enseñado, sino que es algo un poco más complejo, un poco más al detalle. Satanás no es el enemigo poderoso que rivaliza contra Dios, sino que existen muchas otras figuras, como ya nos lo explicó ampliamente el pastor, que se han rebelado contra Dios y que han luchado contra Él. Aún así, cabe cuestionar si la lucha del bien y el mal es una realidad, ¿no? Porque la verdad se ve mucha maldad en el mundo y es imposible no pensar que esa maldad, ¿cierto?, no provenga como de alguna parte o nazca del corazón del hombre. Entonces creo que por eso como cristianos preferimos pensar que tenemos un antagonista, o que Dios tiene un antagonista que pone esa maldad en el ser humano. Creo que hemos visto cómo el mismo ser humano hace tanto daño, ¿no? Y tanto mal al otro, a la misma tierra, al prójimo, y uno dice, no, eso es imposible que en el hombre se cree esa maldad, pero no. Creo que ya hemos entendido un poco que hay algo un poco más y más complejo. Entonces, pues, hay que empezar a deconstruir, ¿cierto? Deconstruir todas esas ideas y empezar a investigar y profundizar un poco más en la palabra. Pastor, qué pena. Hay algo que de pronto nos lleva o ha llevado a que creamos precisamente en estas batallas, porque es que nosotros leemos pues el Antiguo Testamento y vemos que el salmista habla de que Dios peleará mis batallas. Entonces nos imaginamos de que esas batallas son, como quien dice, ya con espadas y todo, ya contra los demonios y esas cosas. Creo que a veces eso ha llevado también a que se crea profundamente de que ese tipo de batallas existe. Bueno, eso es, insisto, cuando nosotros desconocemos muchos elementos
de la Biblia. Por ejemplo, para que tengamos una idea clara, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que partir que estamos leyendo a partir del contexto hebreo, ¿sí? De un contexto primario donde, por ejemplo, Dios se le presenta más como guerrero, ¿sí? Entonces, cuando el salmista habla de un Dios que libra mi batalla, está hablando de un imaginario de un Dios guerrero. Mientras que en el Nuevo Testamento vamos a conocer otra faceta de ese mismo Dios que va a ser un Dios de amor. ¿Sí? Un Dios que está acompañando. Entonces, obviamente son etapas que se viven dentro de la historia del pueblo y que luego van a quedar registradas para nosotros. Entonces, tenemos que tener eso también muy presente. Hay muchas cosas que ocurren desde la teología bíblica de la Biblia hebrea o el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al traerlo al presente, ¿sí? Porque estaría como descontextualizando lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y es importante tenerlo, eso lo hemos hablado en otros podcasts, que es importante. También es importante tener claro que el tema del mal es un tema muy complejo. Todavía hoy se sigue debatiendo sobre la idea del mal y la participación de esa soberanía de Dios frente al mal. Creo que lo que nos queremos dejar claro hoy es que esa idea de lucha del bien y del mal, donde Dios representa el bien y sus ángeles luchan por este bien y el diablo representa el mal y sus demonios luchan en favor del mal, no existe en la Biblia. Ahora, no se está aquí hablando de que si Satanás exista o no exista o si lo sobrenatural no exista. El tema es de construir, como bien dijo Yuri, esos imaginarios que nosotros tenemos, sí, de pensar que todo el mal solo le corresponde a los demonios y que el bien le corresponde a los ángeles, cuando no funciona de esa manera. La Biblia no nos dice en ningún momento que hay un equilibrio entre el bien y el mal, que haya una dicotomía, una balanza donde en cualquier momento se pueda romper y entonces el mal va a ganar, porque nosotros sabemos, incluso el libro de Apocalipsis nos enseña que el bien siempre va a vencer, porque es que el bien es parte de la realidad de nosotros, que al final de Apocalipsis sabemos que la Nueva Jerusalén bajará y todas las personas que han sido llamadas vivirán bajo el bien y que el mal al fin y al cabo va a ser derrotado. Porque la idea de que hay un mal casi con el poder y la soberanía de Dios no es bíblico, eso es un imaginario teológico que viene de comunidades cristianas muy tardías, luego se va a tomar en una teología medieval que se usaba mucho para meterle miedo a las personas y que luego va a ser absorbidas por las películas, las series y la tradición cristiana y que por eso se sigue repitiendo tal cual en las iglesias. Pero que cuando uno entra a estudiar en la Biblia, descubre que no funciona de esa manera, que el Satanás, que a nosotros tanto nos han enseñado como el que tiene su trono, realmente es uno más de los que se han opuesto contra Dios y es uno de los que la misma Biblia enseña que llevará su castigo desde nuestra perspectiva de lo sobrenatural. ¿Listo? Amén. Bueno, ha sido un tema realmente interesante, mucha tela para cortar, digámoslo así. Estamos invitándolos a ustedes allá en el lugar de donde nos escuchan, desde sus casas, sus trabajos, la universidad, en el carro, donde vayan en camino a sus lugares de destino, que profundicemos un poco más sobre estos temas, investiguemos más. No solo es creer lo que nosotros estamos aquí conversando y dialogando, sino ir más allá y profundizar en las Escrituras. Les agradecemos por el día de hoy vernos, escucharnos. Y nos veremos en una próxima ocasión. Ya se nos acabó el tiempo, pero lo disfrutamos mucho, aprendimos bastante y bueno, nos veremos el próximo viernes en nuestro podcast Teológico. Chao, no se olviden suscribirse y darle me gusta.